Shalom, shalom, casa de Israel, casa de Judá. Yahweh les bendiga y le guarde. Naciones que vengan y se sumen a adorar, al exaltar el Shen Gadol de Yahshua, el Mashiach, aquel que nos redimió. Yahshua es su nombre. Aleluya. A él exaltamos, adoramos y a él le amamos con toda nuestra neshama, alma, vida, mente y ser. Aleluya. Vamos a recordar hace 2000 años una historia. ¿De quién? De nuestro Adón Yahshua, el Mashiach. Para esto vamos a tratar de entender cómo era en la época de nuestro Adón Yahshua, cómo estaba Israel en ese momento. Y Israel completo estaba subyugado por el imperio romano. En esa época fue hace 2000 años que nacía nuestro Adón Yahshua, el Mashiach. Había distintos grupos religiosos. Un grupo eran los fariseos, otro grupo los saduceos, otro grupo eran los celotes y otro grupo eran los esenios. ¿Emet? Los esenios decidieron salir en el siglo II antes de Mashiach hacia la zona del Qumran, las cuevas del Qumran conocidas, donde se encontraron los papiros del Mar Muerto en 1947. Aleluya. En esa época, si bien 2 siglos antes, en el siglo II antes de Mashiach, el grupo de los esenios decidió apartarse de Israel e irse hacia las cuevas del Qumran. En Israel había pequeños grupos aún de esenios, ¿verdad? Creyentes en una forma de la Torah, aleluya, muy parecida a la de Yohanan, el que sumergía en aguas, y muy parecida a nuestro Adón Yahshua el Mashiach. Vamos a ver esto paso a paso. Es más, en esa época había una puerta conocida en Jerusalén como la puerta de los esenios. ¿Y cómo era que reconocíamos a un esenio si hubiéramos estado hace 2000 años caminando por las calles de Jerusalén? Bueno, muy claramente lo hubiéramos distinguido, por ejemplo, a un varón siguiendo con cántaros de agua en sus hombros. Un trabajo que hacían las doncellas y las mujeres de la época, ¿verdad? No los hombres. Sin embargo, los esenios creían diferente en este caso a las distintas creencias que tenían saduceos, fariseos y celotes, y ellos hacían este trabajo. Les invito a que viajemos al Brit Hadashah, aleluya, al pacto renovado, al Sefer de Marcos, capítulo 14, desde el Pasuk 12. El primer día de la fiesta de Hamatzot, cuando sacrificaban el cordero del Pesaj, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pesaj? Bien, vemos aquí algo. Aquellos que conocen Torah saben que en Levítico 23, donde se encuentran las fiestas, que primero en las fiestas, en la época de Pesaj, está la cena de Pesaj. Luego de la cena del Pesaj comienza Hamatzot. No vemos así en las traducciones que hemos heredados estos 2000 años, esté claro de esta forma. Por eso, por favor, les voy a invitar a que viajen, por favor, a la Torá, al libro de Vayikra, Levítico, que es el tercer sefer de la Torá, en capítulo 23. Ese capítulo es central en nuestras vidas para poder entender la fiesta del Mashiach, para poder entender al Mashiach dentro de la fiesta, y para poder entender al Mashiach en tiempos finales. Él cumplió las 4 primeras fiestas de las 7 y le quedan 3 por cumplir al final de los tiempos finales, antes de comenzar el milenio, que es Yom Teruah, el día de escuchar el sonido del shofar, Yom Kippur, aleluya, el día de la expiación, y Sukkot, aleluya. Son las 3 fiestas de las 7 que falta cumplir al final de los días antes de comenzar el Shabbat milenial. Entendiendo este punto, vamos a leer nuevamente Marcos 14 desde el Pasuk 12. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, o sea, en la época de Pesaj, Hamatzot, aleluya, cuando sacrificaban el cordero del Pesaj, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quiere que vayamos a preparar para que comas la Pesaj? Y envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle.
hay un detalle que el Padre nos deja en tiempos finales. Vamos a ver esto. Él es el Aleph y él es el Taf. Yahshua el Mashiach. Yahshua el Mashiach. En su primera venida, aleluya, él revelaba la venida del último. ¿Cómo es esto? Y él nos deja algo para tiempos finales como una riqueza escondida dentro del Brit Hadashah, en estos escritos, y nos dice, si ves al hombre del cántaro, seguidle, seguid al hombre del cántaro. Vamos a prestar atención a este pedido de Yahshua que le hace a Yohanan y a Kefa, ¿sí? Vamos a ver esto. En este escrito no sale el nombre de ellos dos, luego vamos a ir a Gilel, Lucas, y en el capítulo 22 lo va a detallar que ellos son los dos talmidim que Yahshua les envió. Pero el mensaje que él le da a estos dos talmidim es seguid al hombre del cántaro, el cántaro. Prestar atención a esto. Aleluya. Seguimos. 13. Y envió dos de sus discípulos y les dijo, id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. ¿Cómo se dice en ibrí? Cántaro es kat, kat. Esa es la pronunciación en el ibrí, es la letra kaf y la letra dalet. Emet, aleluya. Tiene un valor de 24. Aleluya, para que lo puedan ir anotando y ir reflejando lo que el Padre nos quiere mostrar en este momento, ¿sí? 14. Y donde entrare, decir al Adón de la casa, el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la pesa? Y él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparad para nosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la pesa. Y cuando llegó la noche, vino él con los 12. Bien, ¿dónde se dirigieron Yohanan y Kefa? ¿Dónde se dirigieron ellos para esperar a un hombre con un cántaro? No era un arreglo que tenía Yahshua, a tal hora tú escóndete en tal lugar, baja de un aposento, pasa tú con un cántaro lleno de agua que yo mandaré dos de mis discípulos en secreto. No, no es esto. Ellos se acercaron y buscaron la puerta, que era conocida como la puerta de los eseños, y era muy normal si veías a un hombre con un cántaro, Ajina Hayot, era un eseño, ¿se puede entender? El hombre del cántaro es Marcos, aquel que escribe el Sefer de Marcos. Emet, Marco no pertenece a uno de los 12 discípulos de Yahshua. Muchas personas piensan que Marcos, como él escribió unas de la Besorá o de las cartas del Brit Hadashah, él pertenecía a uno de los 12 del grupo, pero no es así. Sin embargo, él estuvo en la última cena, la cena de conmemoración de nuestro Adón Yahshua el Mashiach. El dueño, amo de la casa, donde se prepararía el aposento para esta cena de conmemoración, es el padre de Marcos. ¿Emet? Aleluya. 16. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la pesa. Y cuando llegó la noche, vino él con los 12. Y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Yahshua, de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno, seré yo, y el otro, seré yo. Él respondiendo les dijo, es uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. Vamos a recordar que cuando estamos en la época de Pesaj, todos sabemos que debemos limpiar todo del día 10, ya estamos limpiando todos nuestros hogares, no queda nada de levadura en nuestros hogares. Emet, Hametz. En la cena en la casa del padre de Marcos, Marcos arma una mesa que es conocida como un triquiño. En la época era muy conocida como un triquiño. Cada uno de los que se juntaban a hacer esta cena de conmemoración o la noche del Pesaj o a un sidur especial de algún rabino con sus discípulos, armaban esta mesa que era conocida como un triquiño.
Lo podemos ver aquí en la imagen del video. Emet, bien. Este es un triquiño. Aleluya. Bueno, en una punta de este triquiño estaría sentado Keifa al lado de la puerta. Aleluya, Shimeón Kefa. En la otra punta estaría sentado en la punta derecha Yohanan, el discípulo, Yahshua, luego Judas Iscariot, aquel que traicionó al Mashiach y lo vendió por 30 piezas de plata. Aleluya. Recordemos que esa noche que están ahí, hay algo muy especial en dos personas que están cuidando al Moré. ¿Sí? Esto es una costumbre también de la época. Alguien que tiene una espada es Kefa en una punta de la mesa del triquiño, y en la otra punta, a la derecha de Yahshua, está sentado Yohanan con otra espada. A la izquierda de Yahshua está Judas Iscariot. Si vemos esto, podemos ver aquel que tiene la inclinación al bien y la inclinación al mal, como Yohanan a la derecha del Moré Yahshua, y a la izquierda Judas Iscariot, representando la inclinación al mal. Vemos que Yohanan esa noche se recostó sobre el pecho del Mashiach. Vamos a ver esto un poquito más adelante, ¿sí? Seguimos leyendo entonces desde el 14:20. Él respondiendo les dijo: es uno de los dos el que moja conmigo en el plato. El que moja conmigo en el plato, dice Yahshua, y ese fue Judas Iscariot. ¿Qué fue lo que él se introdujo en su boca? Fue el último pedacito de lejen con hametz, con levadura. Y Judas Iscariot debía salir de ese lugar rápidamente. Vamos a leer el 21. A la verdad, el Ben-Hadán, el hijo del hombre, va según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el hijo del hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Mientras comían, Yahshua tomó lejen y lo bendijo. Bien, aquí ya a partir del 22, el 14:22, ya Judas Iscariot no está en el grupo, ¿verdad? Bien, vamos a ver esto un poquito más adelante en Gilel, en el capítulo 22. Vamos a terminar de leer ahora desde el 22, del 14:22 de Marcos. Mientras comían, Yahshua tomó lejen y lo bendijo, o sea, pero no era pan con hametz, pan con levadura, sino ya eran pan ácimo, ¿verdad? Y mientras comían, Yahshua tomó hamatzot, los bendijo, los partió y les dio diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado todá, les dio y bebieron de ella todos. Y les dijo: esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Yahweh. Yayin, nuevo. Aleluya. Vamos a pasar a Gilel, Lucas 22. Y vamos a ver otra mirada de los escritos del Bidihadashá en Gilel, Lucas 22. Y dice: estaba cerca la fiesta de Hamatzot. Esto se acerca más a la realidad del otro escrito que acabamos de leer a Marcos en la traducción. Estaba cerca la fiesta de Hamatzot, que es comienzo después de la noche del 14. Recordemos que Yahshua, para cumplir ser el cordero de la Pesaj, el cordero del Pesaj, debía entregar su vida entre las dos tardes. Primera tarde, desde el mediodía hasta las 15 horas aproximadamente. Segunda tarde, de las 15 a las 18 horas. Y luego comenzaría el Shabbat alto del 15 de Hamatzot. ¿Se puede entender? Aleluya. Bien, leemos de nuevo 22:1. Estaba cerca la fiesta de Hamatzot, que se llama la Pesaj. Ellos, los Yehudí, llaman a toda la fiesta de los 7 días de Hamatzot, incluido la cena del Pesaj, le llaman Hamatzot. Por eso leemos en la Torá 3 veces: subirás a Jerusalén. Pesaj, Shavuot, Sukkot.
porque aquel que iba a prepararse para el Pesaj, el día 10 ya llegaba a Jerusalén, tenía toda su familia y todo su servicio preparado para ver dónde iba a pasar la noche del Pesaj, del 14. Y luego sabía que a la noche, después del Pesaj, de esa cena, ya comenzaría el día 15, que es el Shabbat alto, de Hamatzot por 7 días. Primer día de Hamatzot es un Shabbat alto y el séptimo día de Hamatzot también es un Shabbat alto. 22.2. Y los principales Kohaní y los escribas buscaban cómo matarle porque temían al pueblo. Y entró a Satán en Yehudá Iscariot, que por sobrenombre es Iscariot, usted lo puede entender como Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y este fue y habló con los principales Kohanim y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Llegó el día de Hamatzot sin levadura, el cual era necesario sacrificar la pesa. Ahí estamos en el 22.7. Y Yahshua envió a Kefa y a Yohanan. Aquí ya tenemos identificados los dos nombres que no salen como tal en Marcos, ¿verdad? Aleluya. En el 22.7 dice, llegó el día de Hamatzot, o sea, de panes sin levadura, el cual es necesario sacrificar el cordero de la pesa. Cuando dice llegó el día de Hamatzot, estaba llegando el día de Hamatzot. Aún no empieza Hamatzot, porque primero está el Pesaj. Recordemos que la cena del Mashiach es la noche del 13. Yahshua no puede estar colgado en el madero entregando su ruach, el espíritu, y cumpliendo esta mitzvah como el cordero del Pesaj, aquel quien expió nuestros pecados, y estar cenando al mismo tiempo. ¿Sí? Lo hizo la noche del 13, la noche de conmemoración. Luego de la cena del 13 ya comenzaba el 14. Es 14 toda la madrugada, cuando le van a buscar al monte Getsemaní, aleluya, que Judas lo entregó. Sigue siendo 14, lo llevan a un juicio falso, le golpean toda la madrugada y a las 9 de la mañana ya está colgado en la cruz. ¿Amén? Cuando él está colgado en la cruz sigue siendo 14, estuvo colgado durante 7 horas y a las 15 horas entregó el Ruach, entregó el Espíritu y sigue siendo 14. Recordemos en ese momento que están los tres, hay tres cruces, alguien que injuriaba a su izquierda, que representa la inclinación al mal, y alguien que le dice a su derecha, acuérdate de mí cuando comiences a reinar. Y Yahshua le contestó, de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en Gan Eden, en el paraíso. Emet, él se había arrepentido de sus pecados, estaba a la derecha de Yahshua y el que estaba a la izquierda le injuriaba. Aleluya. Recordemos que el tiempo corría rápido. Yohanan y Miriam están delante de la Taf. Los demás discípulos huyeron por temor al imperio romano. En ese momento vienen y para asegurarse la muerte que sea rápida de todos, buscan quebrarle los huesos al de la derecha, al de la izquierda. Pero cuando van hacia Yahshua, Yahshua ya había entregado el Ruach. No se le quebró hueso alguno al Mashiach. Aleluya. Pues así es la mitzvah del cordero de la pesa. Aleluya. Vamos a confirmar esto en la Torá. Por favor, les invitamos a viajar a la Torá. Vamos al Sefer de Shemot, capítulo 12, desde el Pasuk 46. Y dice, se comerá en una casa y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. ¿De quién? Del cordero. Les invito, por favor, que vamos también a la Torá Emed. Vamos a leer en Bamidbar, Números capítulo 9, ¿sí? Pasuk 11. A los 14 días del mes, entre las 2 tardes, la celebrarán. Con lejen sin levadura y hierbas amargas lo comerán. No dejarán del animal sacrificado para la mañana, ni quebrarán hueso de él. Conforme a todos los ritos de la Pesaj, lo celebrarán. Amén. Volvemos a Gilel, capítulo 22,
Vamos desde el Pasuk 9. Ellos le dijeron, ¿dónde quieres que preparemos, que la preparemos? ¿Dónde quiere que preparemos esta cena de conmemoración? Él les dijo, he aquí al entrar a la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle, seguidle. Por favor, si pueden remarcar y anotar esta palabra, seguidle, hasta la casa donde entrare. Y decida al padre de la familia de esa casa. El moré le dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la pesa con mis talmidín, con mis discípulos? Entonces él mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparado. Preparad allí. Aleluya. Fueron pues y hallaron como les había dicho. Prepararon la pesa. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los Shaliachim, sus discípulos, y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros este Pesaj, antes que padezca, porque os digo que no comeré más hasta que se cumpla en el reino de Elohim. Y habiendo tomado la copa, dio toda y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros. Bien, vemos aquí parte de lo que acabamos de leer en Marcos. Recordemos que para este momento, cuando he repartido los hamatzot y la copa de yayin vino, ya no está Judas en el grupo. ¿Emet? Aleluya. Les invito por favor que vamos a leer Teilín 118, 25. 118, 25. Y es algo que ellos están haciendo en esta época con Yahshua y están leyendo, cada año lo hacían. 118, 25 dice, oh Yahweh, sálvanos ahora, te ruego, oh Yahweh, nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Yahweh, desde la casa de Yahweh os bendecimos. Aleluya. Lo leemos en el Ibrí, Emet. Ana Yahweh Oshia na. Ana Yahweh Atzlicha na. Baruch haba beshen Yahweh. Berachnochem biveit Yahweh. Aleluya. Seguimos Lucas 22, 15. Y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros este Pesaj, antes que padezca, porque digo que no comeré más hasta que lo cumpla en el reino de Elohim. Y habiendo tomado la copa, dio toda y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Elohim venga. Tomó, amatzó, dio toda y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre que por vosotros es derramada. Nos pasamos al Sefer de Yohanan y seguimos con esta historia desde otra mirada, la mirada de Yohanan. Aleluya. 13.1. Antes de la fiesta del Pesaj, sabiendo Yahshua que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Dice Yohanan, los amó hasta el fin. Él sabe, él estuvo presente, él estaba a la derecha de Yahshua HaMashiach esa noche antes de ser entregado y traicionado por Judas y buscado para un juicio falso. 2. Y cuando cenaban, como a Satán ya había puesto en el corazón de Judas Iscariot, hijo de Shimón, que le entregase, sabiendo Yahshua que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Elohim y a Elohim iba, se levantó de la cena, se quitó su talit, dice se quitó su manto, él estaba con su talit colocado, se quitó su talit y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies
de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Shimeón Kefa y dijo: Adón, ¿tú me lavas los pies? Respondió Yahshua y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprenderás ahora, mas lo entenderás después. Kefa le dijo: no me lavarás los pies jamás. Yahshua le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Shimón Kefa: Adón, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Yahshua le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. De quien hablaba, dejaba una palabra, una inquietud en ellos, avisando que había alguien entre los 12 que le iba a traicionar, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso lo dijo: no están limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su talit, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabed lo que os he hecho? Vosotros me llamás Moré y Adón, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Adón y el Moré, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Sed humildes de corazón, sed diferente a lo que ustedes han visto. Vean lo que yo he hecho por ustedes. Esto es lo que Yahshua les explicaba. Yahshua vino como Yosef Atzadik. ¿Recuerdan? Yosef Atzadik, el hijo número 11 del patriarca Jacob. Sus hermanos le vendieron, lo tiraron a un pozo. Pasó largo tiempo después en una cárcel, en la cárcel del Paró, hasta que le revela un sueño al Paró. Y de estar en un pozo y de estar en otro pozo como en una cárcel, ¿verdad? Él salió a ser el gobernante, el segundo, en el reino de todo Misraim, Egipto. Yahshua HaMashiach, él siendo el Mashiach, siendo él Elohim, aleluya, la Torah viva en carne, él vino, dio su vida por nosotros y vino a servir. Él vino en su primera venida como siervo sufriente, como lo fue Yosef Atzadik. Al final de los días, él viene como el Mashiach conquistador, aquel que establecerá el reino, aleluya, al final de los días, el último, aleluya, en el milenio, el Shabbat milenial, y él vendrá y será confirmado el reino del Aleph Tav, aquel que es desde la eternidad hasta la eternidad. Emet. Vamos a recordar en la Torá una escena muy hermosa de alguien que le ofrece un lavado de los pies a una visita. Les invito por favor que vamos a Bereshit con mucho gozo y alegría. Aleluya. Capítulo 18, Bereshit capítulo 18, Génesis 18. Y dice: después le apareció Yahweh en el encinar de Mamré, estando él sentado a la puerta, a la delet de su tienda, en el calor del día. ¿Quién es? Abraham Avinu. Ese calor del día es el tercer día de la Brit Milá de Abraham Avinu. Es el día de mayor dolor de la época de cuando se circuncidaba a alguien, una persona. Es el tercer día. Era un día de alta fiebre, un día de mucho dolor y molestia por la Brit Milá. Y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que venían junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta, recuerdan que él está sentado en la puerta de su tienda, a recibirlo y se postró en tierra. Aleluya. Los reconoció inmediatamente y dijo: Adón, si ahora he hallado Gesed en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies, y recostado debajo de un árbol, y traeré un bocado de lejem, y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestros siervos. Y ellos dijeron: haz así como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sará y le dijo:
Toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes ácimos cocidos debajo del rescoldo. Corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado. Y éste se dio prisa a prepararlo. Vamos a leer aquí que en la misma época que está Abraham aquí, es la misma época del lavado de los pies de Yahshua HaMashiach, esa noche de la cena de conmemoración. Aleluya. Y vemos que en el corazón de Abraham también está el servicio de lavar los pies, lo mismo que hizo Yahshua el Mashiach. Vamos a ver el nombre de Abraham. Abraham en hebrí es Aleph Bet Resh Hey Men. Tiene un valor numérico de 248. Reduciendo este número, 2 más 4 más 8 es 14. Y 14 es la palabra amado, que es Dalet Bab Dalet. Recordemos que un 14 entre las dos tardes es que Yahshua entregó su vida por ti y por mí. Él es el Cordero, el amado de Yahweh, el primogénito de toda la creación. Yahshua el Mashiach. Gilel 22:10. Y él les dijo: he aquí, a la entrada a la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare. Hay una constelación en los cielos que aquí es conocida con el nombre pagano de Acuario, ¿verdad? No es el nombre que el Eterno le ha puesto a esa constelación, pero es para que ustedes puedan entender. Lo pueden ver en la pantalla. Es un hombre con un cántaro de agua. Emet, está dibujado en los cielos. ¿Y qué representa este hombre con el cántaro? Aquel que lleva la Torá de vida. Aleluya, aleluya, aleluya. 22:10 nuevamente. Y les dijo Yahshua: he aquí, al entrar a la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare. Ese hombre es Marco. Aleluya, la casa donde estaría preparado ese aposento, ese gran lugar maravilloso para pasar las últimas horas con su Mesías antes de entregar su vida, es la casa del padre de Marcos. Luego llega Yohanan. Imaginemos esta escena. Llega Yohanan, llega Kefa. El Moré le dijo: ustedes cuando entren en la ciudad verán a un hombre con un cántaro. Y esto no estaba preparado ni arreglado por una hora en común, sino que la dabar de Yahshua Mashiach se iba a hacer visible a los ojos de Yohanan y Kefa como dos testigos de tiempos finales, como Elías, como Moshe, los testigos de tiempos finales. Aleluya, de Itgalú, Apocalipsis, capítulo 11. Seguía al hombre con el cántaro. ¿Qué llevaba ese cántaro? Aguas, aguas limpias de aguas corrientes. Aleluya, aguas corrientes. Las aguas simbolizan la dabar de Yahweh, la Torá. Horas más tardes, tal vez, de esta agua, él derramó sobre un lebrillo, se quitó su talit, ciñó una toalla y le lavó los pies a los discípulos, haciéndose el más humilde de todos los siervos. Ese es Yahshua el Mashiach. Ese es mi Elohim y le exaltaré. Ese es mi Padre a quien quiero presentarme. Ama a Yahweh, ama a Yahshua. Él es precioso. Todo lo que hizo hace 2000 años aquí en la tierra fue un testimonio de Torá. Él cumplió todos los mandamientos de la Torá. Aleluya. Cada mandamiento que estaba prescrito para el Mashiach lo cumplió Yahshua. Él es Elohim. Él es Yahshua y Él es el Ruach HaKodesh. Aleluya. Casa de Israel, casa de Judá, donde te encuentres, Yahweh te bendiga y te guarde. Y recuerda, sigue al hombre con el cántaro. Tú me levantas, tú me sostienes con tu amor, tú me llenas de tu fuego, de tu Ruach HaKodesh, Yahshua bello. Tú me levantarás, tú nos llenas de tu amor, tú derramas